quiero que le dé la mano al que está a su lado y le diga: conexión, un diseño divino. Conexión, un diseño divino. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 19 al 20. Y luego voy a estar leyendo Juan, capítulo 13, del 4 al 5 y del 34 al 35. Conexión, un diseño divino es el tema para este gran cierre de convención. Y leo la palabra del Señor. Le voy a pedir a los hermanos que nos ayuden con su reverencia, que evite caminar en los pasillos, no salga del templo, a no ser que sea una emergencia. Y leemos la escritura en Mateo 18, 19, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Paso al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y el verso 34 y 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Repita conmigo, por favor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero que levante su mano derecha conmigo y diga: abro mi corazón y recibo esta palabra. Esta palabra marca mi vida. Voy a vivirla, atesorarla y la voy a compartir. Y seremos bendecidos en esta conexión para gloria de Dios, porque es enviada con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. El que crea que esta palabra es de bendición, que dé un fuerte gloria a Dios y un aplauso bien fuerte en este día. Tome su lugar, tome su asiento y saludamos a todos los que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Conexión, un diseño divino. En un estudio de Harvard, la Universidad de Harvard, sobre el desarrollo de adultos, se inició en el 1938. Este estudio fue una de las investigaciones de más larga historia. Evaluaron a más de 700 personas durante 85 años. Y en esta investigación de Harvard concluyeron lo siguiente: que ni el dinero ni la fama garantizan una vida plena, que el factor determinante de la felicidad, del bienestar y la salud de los seres humanos son nada más y nada menos que las conexiones. Entre los resultados más importantes de esta investigación están que quienes mantenían vínculos fuertes y conexiones estables a los 50 años tenían una mejor salud física que los demás, que las relaciones y las conexiones de confianza amortiguaban el estrés crónico y protegían el cerebro contra el deterioro cognitivo y contra las enfermedades y la demencia. Es interesante este estudio. Alguien dijo en una ocasión que una conexión es una acción que enlaza dos o más partes que se transmite algo. Por ejemplo, cuando conectamos una lámpara a la red eléctrica, nos da luz. Cuando nos conectamos los celulares a un Wi-Fi, tenemos internet. Y cuando nos conectamos con otra persona, recibimos vida y fortaleza. Harvard descubrió el poder de la conexión, pero ya hace miles de años Dios había revelado la conexión como un diseño.
la conexión es un diseño divino. Y quiero definir diseño, porque diseño en la Biblia es el plan, diga conmigo, plan, propósito y modelo maestro. Es el plan, el propósito y el modelo maestro que Dios estableció para hacer las cosas. Es decir, cuando hay un diseño, ya hay un plan establecido, hay un propósito y hay un modelo en el cual se hacen todas las cosas. Desde Génesis, Dios se presenta como el diseñador por excelencia. Todo lo que Dios creó tenía un orden, una estructura, una función específica, y la conexión es parte fundamental de su diseño. En Génesis 1:1, por ejemplo, dice que Dios en el principio creó todas las cosas. Elohim, la pluralidad, Dios hablando en forma plural. Diga conmigo, conexión. En Génesis 1:26, Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Repita conmigo, conexión. En Génesis 2:20, Dios le pone a Adán para que le ponga el nombre a toda bestia y a todas las aves de los cielos, a todo ganado del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda idónea. Adán vio la conexión entre los animales y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, tomó la costilla, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Diga conmigo, conexión. Y los dos serán una sola carne. Es decir, hermanos y amigos, que en el principio hubo una conexión perfecta. Diga conmigo, armonía, unidad. Había conexión vertical con Dios y conexión horizontal los unos con los otros. Fuimos creados a imagen divina con un propósito relacional, donde la comunión sincera refleja el amor y la unidad. Pero todos sabemos que desde Génesis capítulo 3 la conexión fue afectada. Esa conexión se afectó por el pecado. Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Desde ese momento los diseños o el diseño de la conexión tenía un ajuste que hacer. Desde ese momento ahora la Biblia no presenta solamente el diseño, sino que presenta lugares de conexión. Si usted se da cuenta, Dios comenzó a decirle a los hombres que tenían que hacer ciertos diseños. Y Dios le dice a Noé: diséñate un arca. Y el diseño del arca era para preservar una familia. Diga conmigo, conexión. En el arca no habían celulares, en el arca no había nada, pero en el arca había una familia en conexión. Luego Dios le dice al hombre: diséñate un altar. Y Dios permite que el hombre levante altares, y el altar era para el hombre ofrecer sacrificios para que pudiera conectarse con Dios. El altar era para ofrecer sacrificio por los pecados. No quitaba los pecados, solamente cubría el pecado. Pero Dios, queriendo conectarse con el hombre, le dice a Moisés: Moisés, levanta, hazme un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. Yo quiero tener conexión con ellos. Y Moisés levanta el tabernáculo y Dios comienza a manifestarse allí. Pero luego viene entonces Salomón y diseña un templo. Fíjense cuántos diseños. Todos los diseños que se hacían era porque querían conexión con Dios. Pero llegó un momento, queridos hermanos y amigos, que aunque los lugares eran bonitos, aunque los lugares y los altares tenían su propósito, Dios decidió un lugar de conexión. Y dice la Biblia en Juan 1:14: y aquel verbo se hizo carne. En otra traducción dice: y aquel verbo se hizo tabernáculo. Ahora era Dios que entró en un cuerpo. Ahora a través de Jesucristo vino la perfecta y verdadera conexión. Ahora no vemos un lugar de conexión, ahora vemos una persona de conexión.
Ahora Efesios lo resume de esta manera. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Cuando Cristo llega a la tierra, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y Jesús dice: y el Padre y yo, uno somos. Diga conmigo: conexión. Y le dice algo a Nicodemo en Juan 3:14. Le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahora es en la cruz que es el lugar de la gran conexión. Ahora todos podemos ser conectados con Dios a través de Jesús. El que tiene a Jesús está conectado. Cristo lo conecta todo en todo. Alguien puede aplaudir la presencia de Dios aquí. Y es interesante, mis hermanos, porque a Cristo se le llama el postrer Adán. El primer Adán se desconectó de Dios por medio del pecado. El postrer Adán, Cristo, nunca pecó y nos reconectó con el Padre. Del primer Adán heredamos una naturaleza pecaminosa, pero del postrer Adán heredamos una nueva naturaleza. Al primer Adán lo durmieron y le sacaron del costado a Eva. Al segundo Adán lo durmieron en la cruz y le sacaron del costado a la iglesia. Nos conectaron con Él. Alguien diga gloria a Dios. Bajo esta realidad espiritual, bajo este fundamento, es que nosotros podemos entender en el día de hoy la conexión como un diseño divino. Ahora, la gran pregunta que surge y que quiero desarrollar en mi mensaje de hoy: ¿qué conlleva este diseño? ¿Qué beneficios nos trae este diseño? ¿Y cómo podemos funcionar mejor como iglesia, como pastores, como líderes frente al diseño que Dios ha establecido, que se llama conexión? En primer lugar, conexión es un diseño divino que mueve a Dios desde su trono y desata el poder del cielo en la tierra. Hay dos escenarios interesantes que quiero ponerlos en perspectiva en esta mañana. En Babel hay una conexión que hay que prestarle atención. Diga conmigo: Babel es el diseño de la conexión humana. Génesis capítulo 11, verso 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Diga conmigo: y descendió Jehová. Yo creo que ustedes desayunaron bien. Diga otra vez más fuerte: y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. El contexto es interesante. Fíjense que se está haciendo referencia, según los historiadores, los teólogos, a un hombre llamado Nimrod. Nimrod se dice que era poderoso cazador delante de Jehová. Otras traducciones dicen que era poderoso contra Jehová. Es el inicio de un movimiento de rebelión contra Dios, y es el reino de Babel, la Babilonia. Luego comenzaron a edificar una ciudad y una torre. En el comentario que hace Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, dice que Nimrod se vengaría de Dios si decidiera inundar al mundo de nuevo con un diluvio. Ellos construyen la torre tan alta, diciendo: para que las aguas de otro diluvio no puedan llegar sobre nosotros, y vamos a vengarnos de Dios por la destrucción de nuestros antepasados. Ese fue el propósito de Nimrod. Pero es interesante que esa conexión que tuvieron esas personas para hacer esa torre, Dios la reconoció, aunque Dios no la aprobó. Miren lo que dice Génesis 11:6. Y dijo Jehová, diga conmigo: he aquí, el pueblo es uno. Lo primero que está diciendo, Dios dice de ellos: esta gente son uno. Esta gente tienen conexión.
Y Pablo dice en Efesios que somos un cuerpo y un espíritu, y que hay un Señor, una fe, un bautismo. Así que el llamado para la iglesia es ser uno. El llamado es que somos una sola iglesia. Aunque estemos ubicados en diferentes lugares, para Dios somos una sola iglesia. Dígame a eso. Pero Dios habla y dice, esta gente son uno. Número 2, dice, y ellos todos tienen un mismo lenguaje. Dios está reconociendo que la gente de la Torre de Babel eran uno, pero también, haga así, hablaban lo mismo, tenían un solo lenguaje. Esa expresión no es solamente un lenguaje humano, sino que también tenían las mismas ideas y tenían los mismos proyectos. Y está diciendo Dios, esta gente, Dios comienza a verlo y dice, esta gente son uno, tienen conexión, tienen un mismo lenguaje. Número 3, han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que ellos han pensado hacer. Y entonces Dios determina y dice, tenemos que descender. Descendamos y confundamos su lengua. Así que nosotros vemos en Babel algo negativo. Claro que sí, el propósito era maligno, pero la conexión que tenían llamó la atención de Dios. Y Dios dijo, esta gente están demasiado conectados. Y si hay gente que se conecta para el mal, ¿cuánta gente, cuánto más poder habrá para una conexión para el bien? ¿Cuánta gente podrá decir, esta gente son uno? Tienen el mismo lenguaje, están hablando ahora de Honduras, están hablando ahora de plantar una iglesia, están hablando y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que ellos han pensado hacer. Alguien diga amén a esto. Levántale la mano a alguien y dile, somos uno. Pero es poderoso esto porque miles de años después, Dios entonces determina mostrar el diseño divino de conexión. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2 verso 1, dice que estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, y se le aparecieron lenguas como de fuego. Es interesante que la conexión el día de Pentecostés trajo un de repente del cielo. En Babel el ser humano intentó llegar al cielo por sus propios medios y su orgullo. En Pentecostés los discípulos se humillan y Dios desciende otra vez. Ahora no desciende para confundir lenguas, porque las lenguas de Pentecostés no confunden. Las lenguas de Pentecostés unen. Ay, Dios mío. Alguien diga gloria a Dios. En Babel Dios confundió los idiomas. En Pentecostés las lenguas vinieran para que todos aprendieran, escucharan el mensaje en su lengua materna. No hay confusión en Pentecostés. En Pentecostés hay unidad. En Pentecostés hay conexión divina. En Pentecostés hay poder. Dígame a esto. Las lenguas de Babel dividen, las lenguas de Pentecostés conectan. Dígale a su hermano, ¿tú hablas en lenguas? Si tú hablas en lengua de verdad, yo no puedo concebir gente hablando en lengua y dividiéndose de la gente. Esas lenguas para mí son medias raras. Mejor no me hable mucho en lengua si usted va a estar murmurando de la gente, si usted va a estar acabando con la gente. No, abre en lenguas espirituales, en lenguas de amor, en lenguas de unidad, en lenguas de intercesión, orando los unos por los otros. Y algo interesante, que en Babel dejaron de edificar, porque dice que cuando Dios descendió en Babel, se paró la construcción. Pero en Pentecostés, cuando las lenguas vinieran, comenzó la edificación. Porque edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La red Chequina está edificando, es lo que Cristo mandó a edificar, es la iglesia.
y se está edificando en República Dominicana, se está edificando en Estados Unidos, se está edificando en Puerto Rico, se ha estado edificando en Haití, en Panamá, en Perú, en Venezuela, en Europa, en Honduras, ahora en Honduras, próximamente en Guatemala, en Centro y Suramérica. Vamos a edificar la iglesia, vamos a levantar la iglesia, vamos a proclamar la iglesia, porque Pentecostés ha llegado, el Espíritu nos ha conectado a una visión y a un propósito. Diga conmigo, hay un diseño divino. Conexión es un diseño divino, pero en segundo lugar es un diseño que revela el poder de la sinergia y de lo apostólico en el reino. Y usted me dirá, pastor, ¿con qué se come eso? Para ver la edificación del reino de Dios en las naciones, necesitamos entender una palabra clave. Diga conmigo, sinergia. Y hay una ley física, es una ley física que se llama la ley de la sinergia. Viene del griego sinergo, lo que quiere decir literalmente trabajando en conjunto. La sinergia refleja el fenómeno en que el efecto de la influencia o trabajo de dos o más agentes es mayor que si un solo agente. Si viene alguien a tratar de cargar esto aquí, quizá está haciendo un esfuerzo, pero no puede. Pero la sinergia lo que nos habla es de que son dos agentes, por lo menos el mínimo son dos. Pero cuando viene otra persona en la sinergia, entonces sucede algo. Ellos pueden mover porque están trabajando juntos. Eso es la sinergia, es el movimiento de la sinergia. Y es interesante porque ahora me van a poner el púlpito de nuevo para atrás. Es un movimiento de sinergia porque dos son mejores que uno. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, dos o más agentes. Dos o más agentes producen sinergia, trabajo en conjunto. Y es interesante porque entonces el trabajo en conjunto es mayor al que se hubiera podido esperar que si uno de los agentes hubiera actuado independientemente o por separado. El número 2 en la Biblia aparece 808 veces. El número 2 en la Biblia aparece ¿cuántas veces? 808. La primera pareja humana, Adán y Eva. En el arca, Noé entró con parejas de animales y entonces eran de dos en dos. Dos fue la guía del pueblo de Israel en el desierto. De día columna de nube y de noche Moisés trajo 2 tablas del testimonio. Cuando Jesús estaba siendo levantado luego de la resurrección, que partía al cielo, fueron 2 ángeles que se aparecieron y le dijeron: ¿qué ustedes están mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo regresará. Según la ley, un asunto se establecía o se verificaba mediante la conexión y la aprobación de 2 testigos. En el libro de Apocalipsis se revela que en el tiempo final aparecerán en Israel 2 testigos. Cristo dice entonces, basado en ese fundamento, si 2 de vosotros si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo y piden cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo creo que el problema de la iglesia no es un problema de falta de poder. El problema de la iglesia ha sido una falta de unidad. Porque Cristo está diciendo: yo lo que necesito es que ustedes se pongan de acuerdo. Si un matrimonio está pidiendo cambio en su familia y ese matrimonio se pone de acuerdo, empiezan a pasar cosas grandes en esa casa. Sus hijos van a venir a los pies del Señor. La liberación va a llegar. Las finanzas se van a desatar por el poder del acuerdo. Hay un poder legal en la tierra. Cristo dijo: si 2 se ponen de acuerdo y piden cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Chequina
ponte de acuerdo con tu hermano. Chequina, ponte de acuerdo con tu cobertura. Chequina, ponte de acuerdo con tu iglesia y verás la gloria de Dios. Levanta tu mano conmigo y di el poder del acuerdo. Hay un poder sobrenatural que se desata y se multiplica cuando hay conexión y sinergia. Eso es algo poderoso. El poder de una persona. Eso es tremendo. Cuando yo estaba leyendo el Antiguo Testamento y uno ve a Israel y uno dice, wow, pero cuántas victorias Dios le dio a Israel. Pero Dios utilizó ese principio de la sinergia en el ámbito espiritual para traer lo sobrenatural. Josué 23:10 dice, diga conmigo, un varón. ¿Dónde está ese hombre? ¿Está por aquí? Un varón de vosotros, uno perseguirá a 1000. Diga conmigo, 1 a 1000. Pero no parece Sansón, no parece un fortachón, pero dice que uno perseguirá a 1000. Porque Jehová vuestro Dios es que pelea por nosotros. Pero no se queda ahí. Deuteronomio 32:30 dice, ¿y cómo puede perseguir 1 a 1000 y ahora 2 van a perseguir a 10,000? Está hablando ahora de 2. Diga conmigo, el 2 de nuevo. Entonces está diciendo, el número 2 entra en acción. 1 vencerá 1000, pero 2 vencerán 10,000. Dios mío, ¿qué es esto? Está hablando exponencialmente. Está hablando de un poder sobrenatural. Parece que la acción de la sinergia a Dios le agrada tanto que Dios añade. Bueno, dice que donde hay 2 o más, Él va a estar. Y si 2 se ponen de acuerdo y Él está, con Él ya es suficiente. Ahora, luego dice Levítico 26:8. Y ahora se añade el número. Para Dios el problema no son los números. Pero miren cómo dice Levítico 26:8. Diga conmigo, 5 de vosotros. No los escucho. Diga, 5 de vosotros perseguirán a 100. Ahora son 5 que van a perseguir a 100. Pero en la lógica humana, 100 contra 5, 5 contra 100. Eso no tiene lógica. Pero cuando hay sinergia, ay Dios mío, cuando hay sinergia, 5 en Dios, 5 unidos pueden ministrar, 5 van a producir a 100. Y dice que 100 perseguirán a 10,000. ¿Pero qué es esto? 5 perseguirán a 100. Aquí hay más de 100 personas. Levántese un momentico, los 100 que están aquí. Aleluya. 5 perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10,000. Parece que usted no me está entendiendo. Lo que Dios está revelando es un principio, la sinergia. Cuando hay sinergia, habrá un poder expansivo. Y hoy yo declaro que aquí desde Conérico, miles de demonios son derrotados. Miles de fuerzas ocultas salen corriendo. Porque hay el poder de la sinergia, hay el poder de la unción, hay el poder de la unidad en el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso y dale el grito de júbilo al Espíritu de Dios. Quédense ahí, quédense los 5, porque voy a fluir con esto. No se queda ahí esta enseñanza. Cuando alguien estaba hablando de eso hace un tiempo y el Espíritu Santo me llevó a esto, diga conmigo, 5 de vosotros. Estoy en modo predicación maestro. 5 de vosotros, diga 5 de vosotros. Lo vi en el antiguo pacto y el Espíritu Santo ahí me puso esta iluminación. Dijo, pero espérate, en el antiguo son 5 de vosotros haciendo huir a 100. Y luego entonces Pablo dice en Efesios, y él mismo, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces ahora Dios dice, hay un poder en la sinergia con los 5 ministerios.
Oigan esto, donde hay un apóstol, donde hay un profeta, donde hay un evangelista, donde hay un pastor y donde hay un maestro. Quiere decir que el apóstol alinea una visión y la lanza. El profeta confirma y diseña espiritualmente en el mapa territorial. El evangelista alcanza las almas, el misionero. Pero el pastor apacienta las ovejas y el maestro le enseña. Y cuando ese poder se une, hay una sinergia tan poderosa. Gloria a Dios, que la iglesia es edificada con los 5 ministerios. Pero el Espíritu Santo me llevaba a esta enseñanza y me revelaba algo. 5 de vosotros van a producir 100, van a alcanzar. En el Antiguo Testamento iban a derrotar 100. Pero ahora lo que hacen los 5 ministerios es que preparan a los 100. Perdónenme, para que ustedes capten, 5 van a perseguir a 100. Ahora no perseguimos gente, ahora ganamos gente. Ahora los 5 alcanzamos los 100 y los 100 están ahí. El propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que la conexión de los 5 es trabajar unidos para que los 100 se preparen. Y dice 100 van a perseguir a 10,000. Y entendí algo, reyes, es que los 100 iban a perseguir a 10,000. Ahora los 100 son la iglesia y la iglesia va a alcanzar las multitudes. Oh, Dios mío, Dios nos ha prometido multitudes. Las multitudes van a llegar, pero los 5 preparan los 100 y los 100 son los que alcanzan las multitudes. La gente ha pensado que un apóstol es que alcanza a las multitudes. No, las multitudes se alcanzan porque tú te conectas a la visión y tú comienzas a multiplicarte. Tú comienzas a levantarte. Tú vas a ser usado para alcanzar 10,000, para alcanzar las multitudes. Ponte de pie por favor un momento y dile: yo voy a alcanzar las multitudes para Cristo. Alguien grite. Aplaude fuerte la presencia de Dios. Oye, los 5 están tan emocionados que se quieren quedar aquí. Pueden sentarse. Aplaude, aplaude, aplaude fuerte, aplaude fuerte. Levante la mano derecha y diga conmigo: diseño divino. Diga conmigo: diseño apostólico. Diseño de reino. Los números no son el problema. El problema es la falta de sinergia. Diga conmigo: los números no son el problema. Israel en el desierto no tenía 1,5 millones de personas y no pudo conquistar la tierra prometida. Tenía mucha gente, pero no tenían sinergia. Ahora, la gran pregunta que les voy a hacer: ¿el número 12 o el número 2? Porque la gente hoy habla de los números y han salido tantos modelos. Yo no estoy en contra de ningún modelo, ni critico ningún modelo, pero a veces nosotros santificamos o patentizamos un modelo. Decimos: vamos a trabajar con el 2, vamos a trabajar con el 12, vamos a trabajar con el 5, vamos a trabajar con el 10. Si Dios le da un número, trabaje con él. Pero 12 es número de gobierno, ¿verdad? Pero 2 es número de conexión. Ahora, usted lee la Biblia y, por ejemplo, en Deuteronomio 1:22, usted encuentra una historia. No tengo el tiempo para leerlo, pero cuando usted conecta eso, se da cuenta que algo pasó en el desierto que fue diferente. Según Números 13, la Biblia dice que Moisés, Dios le permite mandar 12 espías para inspeccionar la tierra. Pero en Deuteronomio 1:22, la historia como que la amplía y la detalla. Miren lo que dice: y vinisteis a mí, eso es Moisés hablando, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y las ciudades donde podamos llegar. Y ese dicho me pareció bien. Eso es Moisés recontando en Deuteronomio lo que había pasado. Dice: ustedes fueron, el pueblo fue que le dijo a Moisés: manda espías. Y ahí escogieron de cada tribu un líder. 12 tribus, 12 líderes. Y en Números 13:31 dice:
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Repita conmigo: y hablaron mal. Haga así. Diga: y hablaron mal. Dígalo otra vez. Fueron líderes con cargo, pero líderes sin carga. Diga conmigo: hablaron mal. Hay que tener cuidado los líderes que tengamos, y hay que tener cuidado a quién uno envía. Porque cuando ellos regresaron, Moisés se quedó esperando el reporte. Se parecía al drama de aquí en la primera etapa. Diga conmigo: hablaron mal. Ahora dice la Biblia que solamente 2, otra vez, de 12, 2, 10 hablaron mal, pero 2, conexión, 2 hablaron bien y dijeron: esa tierra es buena, esa tierra es buena, esa tierra de Honduras es buena, esa tierra de Centroamérica es buena, esa tierra de Puerto Rico es buena, esa tierra de Dominicana es buena, esa tierra que Dios nos está dando es buena. Ahí nosotros vamos a plantar. Dios nos va a entregar esa tierra. Y cuando yo leo Josué capítulo 2, el Espíritu Santo me enseña el principio que Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín. ¿Cuántos envió Moisés? 12. Pero ahora Josué aprende la lección y dice: cuando nosotros fuimos 12, duramos 40 años aquí, porque 10 de ellos bloquearon la visión. Yo prefiero 2 en conexión que 10 desconectados. Yo prefiero 2 alineados que 20 que estén hablando mal. Y dice: vamos a enviar. Me gustó algo de Josué: no se lo digan a nadie. Dice: los envió secretamente. No le habló a mucha gente. Y dice que cuando ellos se fueron, les dijo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llama Rahab. Eso es increíble. Si hubieran mandado a una persona que no estuviera lista entrar en la casa de una ramera, la manda al infierno de una vez. Pero entran a la casa de la ramera. Y ellos, el contexto, lo que sucedió en el pasaje lo dice, no tenemos tiempo para leerlo todo. Cuando ellos entran a la casa de la ramera, los 2 espías parece que tenían el ADN de Josué y Caleb. Hay que enviar gente con el mismo ADN. Ay. Y cuando entran en la casa, ellos no comienzan a atacarla, ellos comienzan a escucharla. Para tú conectarte con alguien, tú no puedes caerle encima. Tú tienes primero que escucharla. El evangelio no se impone, el evangelio se declara. Y cuando ellos están hablando, Rahab le dice: nosotros sabemos que Dios está con ustedes. Y le tengo una noticia: aquí todo el mundo está temblando, porque nosotros escuchamos que Dios le abrió el mar rojo y que Dios viene con ustedes. Y ellos reciben la información de la ramera, pero le dan una palabra y le dicen: ata este cordón de grana a tu ventana, para que cuando entremos aquí, tú y tu familia sean salvas. Porque la conexión trae salvación, la conexión trae liberación, la conexión trae transformación. Pero quiero dejarte esto, porque esto es una palabra muy tremenda. Ahí está el texto. Pero Josué aprende la lección. Y quiero que leamos Josué 2:23, porque cuando los 2 espías regresan donde Josué, regresan diferente a los 10 en aquel día que fueron con Moisés. Josué 2:23 dice: entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová, diga conmigo, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de vosotros. Lo que Josué necesitaba era la conexión de 2 hombres de visión
que le dijeran y le confirmaran el propósito de la conquista. Pastores que están aquí, pastores de Connecticut, pastores de Nueva York, pastores de Boston, pastores de Rhode Island, hay una conquista, pero la generación que va a conquistar es la generación Josué y Caleb. Entren a la tierra, conquisten, porque la conexión trae conquista. Dale el aplauso fuerte al Señor. Ahora, Cristo usó el 12, pero con la base del 2. Wow, esto, numerología, diga conmigo, 12, 2. Jesús mandó a los discípulos. ¿A cuántos discípulos Jesús escogió? Reuniendo a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad, según Lucas 9:1. Luego entonces, Lucas 9 me habla de 12. Lucas 10 me habla de 70. Pero cuando yo leo 70, en otras traducciones, dice: después de estas cosas, designó el Señor a otros 70. En otras traducciones dice a otros 72. Y dice que los envió de dos en dos. O sea, Cristo decía: los 12 están bien, pero déjame cuidar la conexión. Y vamos a tomarlo en grupos de 2. Siempre los grupos pequeños van a ser de bendición en una iglesia. Por eso la gente se conecta en un grupo pequeño. Y Jesús los envió de 2 en 2. En Hechos 1:15, los que se reunieron en el aposento alto eran como 120 en número. Pero en Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la hora de la oración. En Hechos 13, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Haga así. Diga conmigo, el 2. O sea, el poder de la conexión es tan poderoso. El poder de la sinergia hace tantas maravillas que cuando Satanás ataca a los misioneros, y cuando los misioneros llegan a Filipo y una mujer comienza a profetizar o a adivinar, mejor dicho, estos son siervos del Dios Altísimo, y le reprenden el espíritu de adivinación a aquella mujer, los toman y lo echan en la cárcel. Los ataques, vienen ataques siempre cuando uno está en conexión. Y cuando lo entran en la cárcel, Satanás dijo: lo tenemos. Y entonces en Hechos capítulo 16 dice que a la medianoche representa el tiempo oscuro, tiempo difícil. A la medianoche, pero qué tremendo, Satanás dijo: los tengo en la cárcel. Y Dios decía: los tengo en conexión. Porque eran 2 en la cárcel. Y cuando 2 se reúnen en la cárcel, dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Así que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Así que cuando Pablo y Silas se conectan en la cárcel, a veces tú estás en la cárcel, tú estás en un lugar difícil. El lugar no define tu conexión. La conexión va a definir el lugar. La conexión va a ser una obra en el lugar. La conexión va a cambiar tu circunstancia. La conexión va a hacer que las puertas de la cárcel se abran. Vino un terremoto, vino una operación de Dios. Dios permitió un terremoto. Fue un terremoto que nadie murió. No fue un juicio de Dios. El terremoto en ese momento fue la oportunidad para un rompimiento, para una liberación, para una salvación de un carcelero que estaba allí. Así que cuando 2 gentes se unen, cuando 2 iglesias se unen, cuando una red se une, las puertas de la cárcel se abren, las puertas del infierno tiemblan, los demonios salen y la salvación de la gente comienza a suceder. Levántale la mano a alguien y dile: el poder de la conexión. Dale el aplauso grande al Espíritu de Dios en esta hora. Ahora yo quiero terminar mi mensaje de hoy diciéndote que, en tercer lugar, conexión es el diseño divino que Cristo estableció con un propósito.
repite en voz alta, para que el mundo conozca lo que es realmente el evangelio. Wow. Yo estaba pensando, yo tengo un año estudiando conexión en la Biblia, y a veces yo duermo y le digo, Giovanna, conexión, ven, vamos. Y Giovanna dice, Dios mío, este hombre habla conexión, la conexión. Estamos conectados. ¿Sabe algo? Cuando el enemigo ve conexión, dice, yo tengo que desbaratar esa conexión. Cuando yo comencé a hablar de conexión, yo comencé a ver los ataques más fuertes contra la iglesia para desconectar hermanos. Desde que nosotros comenzamos a hablar de conexión, el diablo ha querido traer semillas de división, murmuraciones, pleito entre gente, porque el propósito de la conexión es la multiplicación y el avivamiento. Hay una señal profética para nosotros. Y después que pusimos el tema de la conexión, entonces empezó a pasar algo que me dice Giovanna, mira, Cruz, Junior, mira, pastor, fulano de tal hablando de conexión, y en otro lugar, en otras partes del mundo. Y Dios sabe que uno no buscó en ninguna parte, uno recibió de Dios. Pero el Espíritu Santo pone en el cuerpo de Cristo el propósito, y lo que Dios quiere en este tiempo es trabajar la conexión. Porque si hay conexión, habrá avivamiento. Si hay conexión, habrá bendición. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque allí, diga conmigo, ahí es que envía Jehová. Donde hay conexión es que Dios envía bendición y vida eterna. Hay dos cosas que Jesús hizo antes de ir a la cruz que son importantes. Primero, hizo una oración para que su diseño se estableciera en la tierra. Antes de partir a la cruz, su última oración fue: Padre, Juan 17:20, Padre, que no solamente esto, sino los que van a creer por la palabra de ellos, que ellos sean uno. Cristo lo que oró por conexión, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y le dice: y la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Y le dice Cristo al Padre: la gloria que tú me diste, yo se la entrego a ellos con un propósito, para que ellos sean uno. Yo no sé, como que hoy se habla tan fácilmente de la gloria, y la gente habla de la gloria, y yo veo gente que dice: yo estoy bajo la gloria de Dios, pero no quiere saber de fulano. Yo estoy bajo la gloria de Dios, pero estoy enojado con el pastor o con la pastora. No, pero yo tengo una gloria de Dios. El apóstol no me saludó. Yo tengo una gloria tremenda. No, la iglesia no me gusta lo que está pasando. No, la gente habla de la gloria y piensa como que la gloria es para que ellos se vayan en gloria. No, la gloria es para que tú te conectes. La gloria tiene que traerte más conexión. Los amenes empezaron a escasear. Pero levante la mano y dígale: yo quiero la gloria para conectarme con mi hermano, para conectarme con mi iglesia, para conectarme con mi red, para conectarme con mis líderes, para estar en amor y en unidad. Ahora, ¿cuál fue el último acto que Jesús hizo antes de su partida? Y lo hizo en cámara secreta. Lo hizo a puerta cerrada con sus discípulos. ¿Por qué Jesús entra antes de la Pascua, verdad, para la cena que ellos iban a tener? Aunque Juan no lo menciona en su evangelio, los otros tres evangelistas recogen la discusión de los discípulos que habían tenido unos días antes en el camino a Jerusalén. Y había habido una disputa grandísima sobre ellos de quién sería el mayor. Ese era el contexto. Y Jesús estaba haciendo el sordo, pero la discusión era tremenda. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Y entonces quizá uno no capta totalmente lo que pasó, pero cuando ellos entran a la casa, Pastor John, el texto
no nos dice que ya la cena había comenzado. Sin embargo, cuando entraban en una cena, en la cultura de ellos, entraban a una casa. Cuando ellos entraban en la casa, la cultura era que inmediatamente entraran, había que lavarse los pies. Pero cuando ellos entran en la casa, todos se hacen los locos y ellos se sientan. Y entonces cuando ellos se sientan ahí, ellos se sentaban en una mesa baja, ¿verdad? Esa mesa, los pies le quedaban expuestos. Esa mesa se habla de una mesa que era muy bajita. Y entonces ellos comenzaban, se conocía como el atriclinium, una mesa bajita a la altura de una mesa de café en forma de U. Los invitados se sentaban y su estatus en la comida se reflejaba porque tan cerca quedaban del anfitrión o del líder de la comida. No se sentaban en sillas, se apoyaban en almohadillas con sus pies detrás de ellos, y los pies sin lavar eran fácilmente observables. El asunto es que ellos entran a la cena y se sientan ahí todos, pero el tema es que ninguno tenían los pies sucios todos, porque ninguno se atrevió. Pedro miró a Juan, Juan miró a Santiago, el otro miró al otro y dijeron: yo tengo más tiempo que tú aquí. El otro dijo: yo soy más usado que tú. El otro: tú estarás pensando que yo te voy a lavar los pies a ti. Y ninguno le lavó los pies a nadie, ni siquiera al Señor. Ellos fueron tan rápidos que se sentaron ahí y comenzaron a hablar entre ellos en una cena sin lavarse los pies. Aunque estaba el agua, el lebrillo y la toalla, no había nadie para hacerlo. La primera marca de un discípulo no es el título que tenga. La primera marca de un hombre de Dios es la toalla que tenga. Y ahí es quien se entiende el contexto. Levanten la toalla, por favor. Ahí se entiende el contexto. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Se quita el manto. Déjame quitarme el saco. Se quitó el manto. Dios mío. Él sabía quién era. Él se quita el manto y toma una toalla y se la ciñó. Pone agua en el labrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. El espíritu de humildad que Jesús manifiesta era un contraste con el espíritu ambicioso de los apóstoles. Cuando Jesús estaba lavando sus pies, no estaba haciendo un rito físico, estaba destacando la humildad interior. Lavar los pies a otros requiere humildad. Los discípulos estaban discutiendo acerca de la grandeza, pero Jesús le estaba mostrando su grandeza. La grandeza siempre sirve. La grandeza lleva la toalla. Y viene Simón Pedro y le dice: Señor, ¿y tú me lavas los pies a mí? Pedro estaba totalmente, porque el que lavaba los pies cuando llegaba a una casa era el esclavo, era el inferior. Y le dice el Señor: sí, yo te estoy lavando los pies. Se los lavó a los que estaban discutiendo de quién sería el mayor. Se los lavó a Judas, que lo iba a traicionar. Y Pedro: tú me vas a lavar los pies. Y le dice el Señor: si tú no me, Pedro le dice: tú no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y el Señor le dijo a Pedro, y Simón le contestó: Señor, que no voy a tener parte contigo. Lávame los pies, lávame la cabeza, lávame la espalda, lávame completo. Por favor, lávame, lávame, lávame. Alguien puede decir lávame, alguien puede decir lávame, 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 límpiame. Cristo le estaba diciendo a ellos: ninguna persona es superior a otra.
Aquí no somos superiores, aquí somos servidores. Aquí no tenemos orgullo. No, aquí tenemos la humildad y de ver al otro como superior. Yo siempre me recuerdo de un pastor cuando yo comencé el ministerio, y yo iba donde ese pastor que tenía como 30 años en el evangelio, en el ministerio. Le dije: pastor, viene unas boletas que tenemos un protemplo. Y ese pastor me decía a mí: sí, señor, gracias, señor, sí, señor, lo vamos a ayudar. Y yo le decía: pero ¿por qué me dice señor? Yo, un jovencito de 20 y pico de años. Y ese pastor me trataba a mí como si yo fuera su pastor. Porque siempre cuando tú honras al otro, la bendición de Dios te cae a ti. Y cierro el mensaje con esto. Hermanos pastores que estamos aquí, Jesús vino a servirnos. Servir a Jesús ahora, servir a Jesús no es lavar sus pies. ¿Tú sabes por qué Jesús no permitió que le lavaran los pies? Porque ya había una mujer que se lo había lavado. Alaben a Dios las damas, las mujeres. Lo que los hombres no se atrevieron a hacer. Había una que dijo: te voy a enjugar los pies con mis lágrimas. Entró en adoración. Alguien entra en adoración ay, siento la presencia de Dios. Y cuando están ahí, Jesús no permite que le laven los pies. Ya la mujer se lo había lavado, había preparado para su sepultura. Pero ahora lo que le está diciendo: ahora mismo la tarea no es lavar mis pies, dice el Señor. Es que cuando tú veas a otro pastor, cuando tú veas a algún hermano, cuando tú veas a tu prójimo, si tú le lavas los pies a otro, dice el Señor, tú me lo estás lavando a mí. Ahora lo que tú estás haciendo es, y Jesús entonces dice: en esto conocerán, y aquí cierro, en esto conocerán que son mis discípulos. Hoy lamentablemente la gente tiene un falso concepto, y la gente que dice: ¿quién es discípulo de Jesús? Los que hacen milagros, los que oran por la gente y la gente se sanan. Eso es parte, pudiera ser discípulo. Pero la marca distintiva de un discípulo no es lo que hace, es el amor que porta, es el amor que tiene, es el amor que demuestra, es el amor que perdona, es el amor que restaura, es el amor que liberta, es el amor que cubre multitud de pecados. Y te voy a pedir que te pongas de pie, porque quiero decirte algo importante. Rechequina. En esto conocerán que son, si tuvieres profecía, si tuvieres todos los dones, si tuvieres milagros creativos, si tuvieres ¿qué? Y entonces Jesús al final lo que les dice a ellos es, quisiera que los pastores pasaran adelante con sus toallas, ¿verdad? Con sus toallas. Para yo terminar este mensaje, se lo voy a confesar hoy, para terminar este mensaje de hoy, yo le pedí mucho a Dios: Señor, ¿cómo terminamos? ¿Qué hacemos? Y en un sueño, antes de anoche, en un sueño, oí que Dios me dijo: súbete a la ola de lo que ya se habló. Dios usó a John para comenzar con la toalla. Y el Señor me dijo a las 3 de la mañana: termina como comenzó. Termínalo. Hoy los pastores que estamos aquí somos los 12 discípulos. Esta enseñanza va primero para nosotros, yo me incluyo. Saber que el Señor nos está diciendo a nosotros: lávense los pies, sírvanse, ámense los unos a los otros. Y vamos a comenzar a hacer algo rápido. Esto es 1 minuto. Abrazarnos entre nosotros y a decirnos: yo quiero servirte. Yo soy un servidor tuyo también. Hágalo ahí, uno a uno. Abrácese y diga: somos servidores.
yo lo voy a hacer también aquí. Somos servidores. Somos servidores. Nos amamos todos. Somos servidores. Somos servidores los unos a los otros. Quiero servir. Quiero servirte. Quiero servirte, ayudarte en lo que tú necesites. Quiero hacer. Cuenta conmigo. Estoy para ayudarte y servirte. Servirte todo lo que tú necesites. Quiero lavar tus pies. Si tengo que lavar los pies tuyos, quiero lavar tus pies. Quiero servirte. Pastor, quiero servirte. Quiero ayudarte en todo lo que necesites. Quiero hasta secarte el sudor si tengo que secártelo. Aleluya. Quiero servirte, ayudarte. Quiero servirte, yo quiero servirte. Quiero servirte y ayudarte en lo que necesiten, pastor. En lo que necesiten. Servirte siempre. Tú sientas mi apoyo. Quiero servirte. Yo quiero servirte. Quiero servirte y ayudarte. Amén. Servirte y ayudarte, Jesús. Así se comienza la conexión. La conexión comienza entre los apóstoles, entre los discípulos, entre los 12. La conexión comienza en la cabeza. La conexión entre nosotros es la primera. Perdonarnos, sanarnos. No competimos con ningún pastor. No competimos con otro apóstol o con otra red. No estamos compitiendo. No estamos para competir, estamos para amar. No estamos para dividir, estamos para sumar. Yo quiero servirte y amarte. Quiero servirte y amarte porque lo que tú me necesites. Yo también te amo mucho. Gracias. Traigo mi corazón. Quiero servirte y amarte. Quiero servirte y amarte. Hoy te quiero cumplir. Yo quiero servirte y amarte y ayudarte en todo lo que tú me necesites. Servirte y ayudarte, Belice. Te amo mucho y te quiero. Delante de ti se mueve el Espíritu de Dios aquí. Vengan pastores, por favor, vengan los pastores, vengan pastores de Nueva York, vengan pastores de Rhode Island, vengan, pueden venir. Yo quiero abrazarlos también a los pastores aquí. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que piensan de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Soy Alberto. Gloria a Dios, gracias. Traigo mi corazón. Gracias, igualmente. Hoy te quiero unir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo.
Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Que los brazos de papá, que los brazos de papá, yo no me quiero ir. De los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos. Te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá. Vamos a cerrar de esta manera. Vamos a cerrar de esta manera. Miren, esto no se ve todo. Lo que está pasando aquí en Connecticut. Miren, escuchen esto. Cuando Tertuliano, el teólogo Tertuliano, escribió sobre la iglesia primitiva, dice que mandaron unos espías a inspeccionar a los cristianos. Mandaron unos espías a donde estaban los cristianos del Imperio Romano. Y cuando los espías regresaron, le dijeron: los cristianos son extraños. Ellos adoran a un Dios que no tiene imagen. Ellos se reúnen en un cuarto vacío para adorar. No tienen una imagen. Hablan de uno llamado Jesús, que está ausente, pero lo están esperando ellos en cualquier momento. Y Tertuliano dice que lo que dijeron fue: miren cómo se aman ellos. La referencia que dieron, cómo se aman esa gente. Y el amor fue que cubrió multitud de pecados. Ahora yo quiero que por lo menos 10 o 5 hermanos de las iglesias que están aquí ahora abracen a otro hermano. Y los pastores van a buscar a algún hermano de la iglesia. En 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos lo hacemos. En 5 minutos lo vamos a hacer. Y le va a decir, los pastores, los líderes de las iglesias que están aquí, busquen a cualquier hermano, los pastores y líderes, y díganle: yo quiero servirte, yo quiero lavar tus pies cuando tú lo necesites. 5 minutos lo hacemos. Sigan, muchachos, en 5 minutos busque a alguien de su iglesia, a alguien. Es su nombre. Él es quien es,
Espíritu Santo, gracias. Hay un rompimiento muy fuerte aquí. Algo está pasando. Algo está pasando a la distancia. Algo está pasando. Desde Connecticut Dios está haciendo una conexión. Desde Connecticut Dios está haciendo una conexión. Hay una conexión sobrenatural. Hay una conexión del Espíritu. Hay una conexión muy poderosa en esta mañana. Hay una conexión de Dios en este día. Abraza a alguien. Yo quiero servirte. Acércate a alguien y dile: yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Yo quiero ayudarte. Yo quiero estar ahí para ayudarte en lo que tú me necesites. Quiero servirte. Quiero ayudarte. Quiero levantarte. Quiero restaurarte. Necesito conectarme contigo. Quiero abrazarte. Somos una sola iglesia. Somos una sola familia. Mandamos la señal correcta de unidad y de conexión. Nada nos puede dividir. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar de su amor. Busca a alguien. Quiero servirte. Dile: quiero servirte. Quiero servirte. Quiero ayudarte. Cuenta con mi apoyo. Vas a pasar esta prueba. Va a pasar. Esta prueba pasará. Ese proceso va a pasar. Vas a pasar, vas a pasar. Va a cruzar al otro lado y va a vencer. Te he dado el amor. El amor es tu arma. El amor es tu arma. El amor es tu arma. Quiero servirte, ayudarte, apoyarte. Que sientas la gloria de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús.